como causa a un virus que corresponde al género Lisavirus. Este ya es el virus rábico. Y este es un virus que tiene características bien interesantes. Ustedes saben que a los virus no los podemos observar con la microscopía convencional, ¿verdad? Para los virus necesitamos otro tipo de microscopía, en este caso la microscopía electrónica, con sus diferentes variantes. Hoy por hoy hay una serie de variantes dentro de la microscopía electrónica. Cualquiera de ellas nos permite ver ahora sí la imagen de este virus. Pero si nosotros dibujamos este virus, lo veríamos de la siguiente manera. Tiene esta imagen. En otras palabras, tiene la forma de una bala, ¿no es cierto? Esa forma es bien característica para este virus, que además mide 75 nanómetros de diámetro por más o menos 180 nanómetros de longitud. Obviamente, ese tamaño permite que este virus pueda muy fácilmente viabilizarse, cosa con la que hay que tener bastante cuidado. Pero si nosotros miramos ahora en la estructura de este virus, ¿qué es lo que nos interesa? En principio, estas espículas, vean ustedes, son espículas que se encuentran alrededor de la cubierta viral. Ya sabemos que esa cubierta viral recibe el nombre de cápside, ¿verdad? Estas cápsides están recubiertas por esto que llamamos espículas. Y estas espículas usualmente están constituidas de gluco o glicoproteínas. Eso es bien característico, ¿de acuerdo? Pero además nos interesa saber, ustedes ya hasta aquí han visto una serie de partículas virales, nos interesa saber qué tipo de partícula viral se encuentra dentro de lo que viene a ser esta estructura viral. Ya saben ustedes que los virus son del tipo ADN, de ácido desoxirribonucleico, o ARN, ¿verdad? No tenemos virus que tengan los dos tipos de partículas en cuanto a material genético. Y lo interesante es que aquí nosotros tenemos un material genético que está constituido característicamente por RNA, o sea, ácido ribonucleico, o si ustedes quieren, ARN. ¿Listo? Lo interesante además es de que es una hebra monocatenaria, es RNA, por lo tanto es monocatenaria. ¿Qué significa monocatenaria? Significa que es de una sola hebra. No es como el DNA, que son dos hebras, ¿verdad? Si decimos aquí que es monocatenario, entonces solo tiene una hebra de ácido ribonucleico, que además tiene un sentido negativo. A ustedes les han explicado ya lo que significa un ácido ribonucleico en lo que corresponde a los virus, que tengan un sentido negativo o tengan un sentido positivo, ¿verdad? Pero ahí está, nosotros tenemos esta estructura viral. Pregunta clásica de parcial: ¿cuál es el género de estos virus? Son los lisavirus. Y por otra parte, la imagen que ustedes pueden observar cuando revisamos por microscopía electrónica en cualquiera de sus variantes. ¿Listo? La otra clásica es cuál es el material genómico del virus. Obviamente es ácido ribonucleico monocatenario. Hasta ahí la estructura viral. ¿Listo? Para no complicarnos demasiado. Lo que nos interesa ahora saber es cómo infectan estas partículas virales, qué tipo de células comprometen y qué tipo de replicación viral poseen. Y es ahí donde entonces nosotros observamos lo siguiente. Estas partículas virales las vamos a encontrar en diferentes animales en la naturaleza. De hecho, tenemos este tipo de virus en los murciélagos, tenemos en roedores, tenemos en zorros, lobos, perros, gatos, en fin, se encuentran muy ampliamente distribuidos estos virus en la naturaleza. Hay hospedadores donde, si ustedes quieren, se comportan de manera óptima
para poder albergar estos virus. Y hay hospedadores que no tienen esa condición tan óptima como para que los virus puedan quedar albergados. Al final, siguen siendo todos reservorios para estas partículas virales. ¿Listo? Probablemente a las que más les tenemos miedo, y ya hablando en relación a lo nuestro, es a las posibilidades por las cuales los murciélagos pueden albergar estas partículas virales. ¿Por qué? Porque no siempre en ellos se va a producir la enfermedad, sino que pueden quedar como reservorios sin que en ellos suceda absolutamente nada patológico. Por lo tanto, esa es una manera muy sencilla por la cual estos virus quedan guardados en la naturaleza, porque están en estos reservorios, y sabemos que los murciélagos viven en las cavernas, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es muy fácil llegar hasta estos reservorios. Tampoco podemos pensar en destruir a todos los murciélagos, alteraríamos terriblemente lo que significaría la estructura de la naturaleza, ese nicho ecológico, ¿verdad? Todas las especies son importantes, están en equilibrio. ¿Dónde nos ponemos nosotros en peligro? Cuando los humanos entramos en contacto con estos animales. Y no es difícil de que esto suceda, porque si nosotros entramos en contacto con estos virus, es porque obviamente estamos llegando, en algunos casos, a depredar bosques, y ahí entramos en contacto, como hemos dicho, con zorros, lobos, etcétera, zarigüeyas, en fin, o cuando llegamos hasta las cavernas, ingresamos en estas y nos ponemos en contacto precisamente con los murciélagos, ¿verdad? En la medida que nosotros alteramos lo que significa los hábitats naturales para todo este tipo de animales, automáticamente ya hemos entrado en un ciclo por el cual muy fácilmente podemos terminar siendo infectados, ¿de acuerdo? Máxime cuando algunos de estos animales, nos ponen los lobos, los zorros o los perros, siendo infectados, donde sí en ellos se produce la enfermedad, posteriormente nos atacan, nos muerden y de esa forma nos transmiten la enfermedad. ¿Listo? Es obvio entonces que para que la enfermedad llegue a nosotros, lo va a hacer a partir de esos animales. Fundamentalmente en nuestro caso, cuando estos animales nos atacan o sufrimos mordeduras por los mismos. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces cuando sufrimos el ataque de estos animales? Si nosotros dibujamos el sistema de nuestras células, vamos a dibujar una sola para saber qué es lo que puede suceder. En principio, cuanto más cerca la mordedura del animal infectado o enfermo esté de nuestro sistema nervioso central, más rápidamente se puede producir la enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de partículas virales, estamos hablando de virus que son básicamente neurótropos. Eso significa que tienen apetencia, preferencia por llegar en lo que en este caso significaría el material a partir de lo que son nuestro sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que signifique nuestro sistema nervioso para estos virus les sirve como base para que muy fácilmente puedan pasar a partir de lo que vienen a ser los ejes de nuestras células nerviosas, obviamente van a ser neurótropas, van a llegar hasta estas y se van a desplazar a lo largo de estas hasta alcanzar al sistema nervioso central. ¿Qué van a producir entonces en nosotros? Clásicamente una encefalitis que las más de las veces ha de ser mortal, ¿verdad? Porque lógicamente el virus ha de llegar hasta el sistema nervioso central. ¿Qué pasa entonces con las células? Y aquí tenemos las partículas virales. Ahí están. Lo que va a suceder entonces es de que estas células van a provocar la formación de una vesícula. Básicamente estamos hablando de un endosoma donde finalmente el virus va a quedar al interior de la misma.
se une gracias a las glicoproteínas o glucoproteínas, estas espículas. Les ha de servir para poder enganchar con receptores de membrana. Si no fuera por esos receptores de membrana, no podrían enganchar estas partículas virales. ¿Se entendió? Entonces reconocen receptores de superficie, receptores de membrana, y de esa manera, gracias a sus espículas de o glicoproteínas, terminan ensamblándose, terminan, si ustedes quieren, adhiriéndose a lo que significaría la superficie celular. A partir de ese momento se produce la formación de una vesícula endosómica, y esta vesícula, lógicamente, va a llegar hasta el interior de la célula. En el interior se va a abrir la vesícula y la partícula viral también va a perder su nucleocápside y va a quedar su material genético libre. ¿Qué va a hacer este material genético de aquí en adelante? Tiene la capacidad de poder expresar transcriptasas. Gracias a esas transcriptasas, esos ácidos ribonucleicos fácilmente pueden copiarse, convirtiéndose en trozos de ácido desoxirribonucleico por la transcriptasa, y luego otra vez van a dar la formación de más partículas que tienen en este caso ácido ribonucleico. ¿Se entiende? O sea, la transcriptasa lo que va a hacer es provocar el cambio de RNA a DNA, porque de otra manera no va a poder replicarse, ¿verdad? Y esos DNAs, una vez que se han replicado, regresan otra vez, por la acción otra vez de la transcriptasa, a RNAs. Por eso son de sentido negativo. ¿Listo? Pero no solo hacen eso, sino que además tienen esos RNAs la información como para poder trabajar como verdaderas moléculas de RNA mensajero que hacen que los ribosomas de las células empiecen a fabricar todas las proteínas que necesita el virus. Por lo menos 5 tipos de proteínas tienen la capacidad de poder codificar o expresar. ¿Listo? Están las proteínas del tipo P, del tipo L, del tipo M. Todas son proteínas que van a servir para poder volver a armar esta estructura. ¿Listo? Obviamente también está la información para fabricar las proteínas del tipo GP, o sea, las glucoproteínas. ¿Para qué? Para que cuando todo esto se fabrique, aquí abajo entonces vamos a tener otra vez las partículas virales, pero ya ensambladas. Y una vez que están ensambladas, aquí está su RNA. Ahora sí, por gemación, van a ser liberadas al exterior. ¿Para qué? Para que repitan el ciclo otra vez en más células. ¿Se entendió? Entonces, de esa manera, miren, pasan por todo el sistema de replicación y hasta ahí han cumplido su objetivo. ¿Listo? Nuestro problema, ¿cuál es? Que en la medida que se están dando estos procesos de replicación viral y están comprometiendo más células, hemos dicho, vamos a suponer a partir de la mordedura de un perro o de un gato que tiene rabia, que está enfermo con esta patología. Lógicamente están en la saliva de estos animales, en las glándulas submaxilares es donde se encuentra la mayor cantidad de estos virus. Por lo tanto, una vez que nos muerden, más allá de que se ha producido la lesión traumática, esas partículas virales entran en contacto con las plaquitas neuromusculares. Y a partir de las placas neuromusculares, siempre trabajando sobre el sistema de la acetilcolina, son capaces de irse desplazando hasta llegar al sistema nervioso central. Se darán cuenta entonces que cuanto más cerca es la mordedura del sistema nervioso central, más corto es el periodo de incubación, ¿verdad? Si me muerden el pie va a tardar más en llegar a mi cerebro, pero si me muerden la cara, mucho más rápidamente va a llegar. ¿Listo? Los periodos de incubación son variables por ello. Si bien hablamos de un periodo de incubación que puede abarcar más o menos 10 días promedio, pero sabemos que puede ser algo menos 5 o 8 días, dependiendo dónde se produjo la mordedura, el ataque, y a veces, aunque parezca mentira, podemos tener periodos de incubación de meses y hasta de años. Obviamente eso ha de ser ya lo extraordinario,
lo corriente es que el periodo de incubación vaya entre 6 a 8 días, promedio 10 12 días y en algún caso alcance hasta los 20